eh, Fabiana Silva, justamente docente, investigadora de nuestra facultad. Decíamos también hace un rato, es una de las referentes, impulsoras de este colegio profesional de profesores de educación especial, y queremos conversar un ratito de lo que significa este veto, de lo que significa también este año y casi estos 20 meses de gestión de Javier Milei para las personas con discapacidad, para los derechos de las personas con discapacidad. Fabiana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, buenas tardes. Alicia, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. gracias por ocuparte de estos temas. Gracias por atendernos. Sabemos que terminaste de dar clases y ahí corriendo para poder Sí, sí, conversar, así que mil gracias. Eh, sí, sí. Fabiana, un poco empezábamos el programa contando este hecho de este despliegue represivo contra las personas que estaban manifestándose, entre ellas muchas personas con discapacidad, este veto en sí, la crueldad que tiene ese hecho. ¿Cómo lo estás siguiendo vos y cómo podemos dimensionarlo también a la hora de pensar en los derechos que tienen las personas con discapacidad? Sí, bueno, yo pensaba un poquito hoy cuando te comunicabas Ujú, para concretar esta llamada, eh, en la dimensión de esto socialmente, ¿no? ujú, Y pensaban que quizás lo que más impacta o lo que más nos impacta a las personas que por ahí estamos inmersos en el universo de la discapacidad, ya sea desde lo educativo, desde lo formativo en la universidad, eh, desde el colegio de profesores de educación especial, quizás lo que más impacta en este tiempo es esa crueldad y esa falta de humanidad en el ujú, trato. Yo veía en la tele hoy, bueno, la cantidad de efectivos de la policía, de la gendarmería, bueno, todos esos elementos represivos, ¿no? Que nos pueden incluso traer a la memoria hechos muy tristes en nuestro ujú. país. Jamás nos hubiésemos imaginado que se iban a enfrentar a las personas con discapacidad, a los niños, a los padres, de una eh, franja, ¿no? Ujú, De nuestro país, de nuestra sociedad tan siempre golpeada institucionalmente, ¿no? ujú. Eh, Perdón, yo no sé si hay una llamada Nosotros te si vos me escuchamos re escuchás, bien, ¿eh? Te escuchamos re bueno, bien, te escuchamos re bien. bueno. Eh, Bueno, entonces pensaba en que jamás nos hubiésemos imaginado Ujú, una situación como esta, y creo que eso es lo que nos debe interpelar, más ujú, allá de una cuestión que tenga que ver con una ley que por supuesto que es gravísima, la situación es gravísima, podemos hablar de la situación, de cómo impacta esto en la vida de los ujú. sujetos con discapacidad, cómo impactan las escuelas, en las instituciones, en los institutos que se encargan de los abordajes, pero me parece que más debemos detenernos en lo humano. Ujú, ¿Qué nos está pasando como sociedad a un policía, a un gendarme que pone su no sé, su vida ahí para enfrentar a un niño en una situación de absoluta vulnerabilidad, como puede ser un niño con autismo? Bueno, en lo sí. humano es lo que nos está Pensaba en, impactando. esto que decís también en esta dimensión pedagógica, ¿no? Porque están mostrando y están como enseñando, entre comillas, a cruzar límites, lamentablemente, Exactamente. y eso es muy Se impresionante. cruzan límites que después es muy difícil de volver. Ujú, Porque, por ejemplo, podemos hablar de números si quieren, porque sí, podemos pensar que en todo lo que es Latinoamérica hay 8 millones de menores de 14 años con discapacidad, ajá, que 7 de cada 10 niños asisten a escuelas especiales. Y de esos niños y jóvenes, 50.000 de esos niños están totalmente institucionalizados. Entonces, si pensamos en números, pensamos, bueno,
con qué y cómo se abordan los cuidados, la atención de estos sujetos. Y con leyes, con normativas, y después con presupuesto, porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un marco normativo internacional que obliga a los países miembros o a los países que forman parte, Argentina, hay que recordar, es uno de ellos, obliga a crear políticas que protejan los derechos, los accesos, que estén absolutamente garantizadas, la educación, la salud, la alimentación de los sujetos con discapacidad. ¿Y por qué necesitamos una ley como esa? Porque si no existen esas políticas, ¿no? Un presidente, por ejemplo, como el que tenemos hoy, dice o puede decir, bueno, estas pensiones se sacan, estos servicios se cortan, y ese marco normativo internacional es el que debería presionar para que se cumplan esas todos esos elementos, digamos, que un sujeto con discapacidad necesita. Una de las cosas que por ahí cuestionan con mucha jactancia y se burlan, muchos, digo muchos, puede ser el vocero presidencial que encarna la voz o lo que piensa esta gestión de gobierno, cuando dice que, bueno, porque gobiernos anteriores, populistas, dieron muchísimas pensiones por discapacidad. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿pero por qué dieron muchísimas pensiones con discapacidad? Y vamos de nuevo a los números. En el 2016 aumentó el 250% de pensiones otorgadas. Y uno dice, claro, tiraron, no sé, la plata, fíjense cómo se desperdició el dinero, eso es lo que decimos, ese gobierno solamente daba pensiones, pero vos tendréis que analizar por qué sucedió eso. Y sucedió porque Argentina estaba atrasadísima en relación al resto de los países en ese ámbito de protección de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué significa? Que a partir de que Argentina tenía que ponerse a cumplir con lo que pactó en el marco de la convención, estábamos atrasados porque prácticamente las personas no tenían esa cobertura. Entonces se tuvo que otorgar. Es decir, no es que al gobierno se le ocurrió aumentar en 250% las pensiones, sino que nosotros no habíamos dado nunca ninguna pensión. Fabiana, pensaba un poco en esto que planteas también, que además lo describís tan claramente, de estar reconociendo derechos y de que faltaba un montón, porque faltaba un montón desde los enunciados a los hechos para garantizar derechos a estas personas y a estos sujetos de derechos, a hoy ponerlos como sujetos sospechosos, ¿viste? Que tenés que probar tu discapacidad, que tenés que probar. Es como, y en medio de toda esta hostilidad y de la precarización de condiciones de vida que no solamente afectan a las personas con discapacidad, pero particularmente, entonces se hace como muy, muy difícil, ¿no? Sí, y ahí viene, creo yo, este elemento tan que nos golpea tan fuerte, que es esta crueldad al hacer. Porque uno dice, bueno, vamos a monitorear las pensiones, vamos a ver si fueron bien otorgadas, pero no los cites a un lugar, a una agencia de quinielas. No tengo nada en contra de la agencia de quinielas, pero no le cites a 5.000 personas con discapacidad a una agencia de quinielas donde supuestamente funciona un centro donde vos tenés que llevar tus papeles, tu junta médica, todos tus certificados para ver si realmente vos sos merecedor de esa pensión. Citalo al lugar que corresponde, porque
qué estamos hablando cuando yo digo la falta de humanidad y la crueldad? Y se están haciendo estas cosas, se citan a lugares insólitos donde no funciona ninguna oficina de nada, se deben trasladar del modo en que pueden, a la madrugada, en la lluvia, en la llovizna, en el frío, en el calor, hacer filas. ¿Y por qué la gente no se indigna? ¿Por qué los periodistas que se indignan absolutamente, muchos periodistas a nivel nacional, de todo, se indignan por un montón de cuestiones? ¿Por qué no se indignan porque citan a un niño con autismo que sabemos que quizás vos le tenés que anticipar la acción, le tenés que contar a dónde vas, le tenés que llevar al horario y al turno para no generar una espera, para no generar una ansiedad, para no generar una descompensación? Todo eso piensa un profesor de educación especial, una persona que trabaja con la discapacidad, un padre que conoce a su hijo, al llevarlo a una, no sé, a una consulta médica, a un trámite. Pues no, son citados de una forma absolutamente inhumana, los hacen esperar, pueden pasar sed, no sé, frío, calor, quieren ir al baño y tienen que estar parados para ir a un lugar que después le dicen, bueno, no, venga mañana. O sea, la falta de humanidad debe indignarnos. Esa falta de humanidad debe indignarnos a todos. Sin embargo, no veo que estemos tan indignados. Por Eso eso es lo que me preocupa. Sí, pensaba esto, ¿no? Porque vamos como tolerando y nos va naturalizando situaciones que que... va subiendo, parece, o se va corriendo ese margen, y después, ¿cómo volvés? O sea, escuchaba antes de ayer, a una concejal de no sé qué provincia, que tomaba esto que decía, esta falacia que decía el, el señor Adorni, los partes de los estudios médicos que supuestamente se presentaban para justificar una pensión eran radiografías de animales y demás. Eso me parece una falta total de respeto, de humanidad. Y lo tomaba una concejal para justificar lo mismo, es decir, esa es el límite que se pasa y que después no volvemos, ¿no? De eso me preocupa muchísimo. Fabiana, y pensaba, porque este veto se va a sostener o se va a blindar, como dicen, con votos de legisladores que están ahí negociando a contrarreloj, porque se supone que mañana se iba a discutir esto, pero mañana no se va a discutir el veto del presidente. Él está haciendo números y nuestros legisladores nacionales lamentablemente también deberían estar interpelándose y haciéndose cargo de esta situación, porque pueden revertir este veto. Sí, fíjate que el tratamiento de la ley se demoró un montón, justamente porque estarían haciendo los números, sumando, restando, dividiendo, pero la presión social fue tal que en algún momento se tuvo que tratar y se terminó aprobando la ley de emergencia, que entendemos que no es una solución, pero que viene a dar un alivio a un montón de cuestiones temporalmente, porque esto debería abordarse seguramente institucionalmente desde el Estado, para que no volvamos a llegar a necesitar una ley de emergencia de nuevo. Pero imagino que ahora deben estar de nuevo haciendo eso mismo, y supongo que esta posibilidad de visibilizar y de manifestar y de decir y de no naturalizar la violencia y el discurso tan violento, va a hacer que por lo menos se cuiden y vean un poquito más para dónde. Yo la escuchaba hoy a Valentina Bassi, me parece que es una actriz, en la manifestación en Buenos Aires, y ella decía, le preguntaban, bueno, ¿qué pensás del presidente, de lo que hace el presidente? No, a mí no, realmente yo no me enfoco, decía ella, en lo que piensa el presidente, porque ya sabemos lo que él hace, lo que dice, lo que decía durante la campaña,
la manera en la que se manifiesta en relación a las infancias, a las minorías. Fíjate que tenemos que utilizar términos que hace años no usábamos, no hablábamos más de minorías, pero ahora tenemos que poner de nuevo eso en relevancia para entender ese discurso tan perverso. Ella decía, yo no me enfoco en el presidente, me enfoco en los diputados. Claro. Esos diputados a los que nosotros elegimos, a los que nosotros votamos, y que tienen que hacer su trabajo y su tarea responsable e humanamente. Eso es lo que esperamos. Y tenemos nosotros nuestros propios diputados a los que también pensaba hay que mirarlos de cerca. Pensaba los trabajadores del Garrahan terminaron mandando una carta al gobernador de la provincia para que el gobernador de la provincia interceda entre sus diputados, dice la carta, para poder también avanzar en la emergencia en salud pediátrica. O sea, llegamos a estos niveles también. Sí. Impresionante. Es terrible, es terrible. La verdad es que uno piensa, ¿no? Y si uno se pone a pensar en no sé, en los detalles menores, en tu propia realidad, en tu propio círculo, y es triste y es preocupante. Porque en las escuelas, o sea, los niños no pueden asistir a las escuelas. La mayoría de los niños con una discapacidad motriz compleja, una espasticidad, que necesite una silla de rueda para un niño con espasticidad, que no es una silla común, es una silla de las que no se pueden plegar fácilmente, que no puedes trasladar en un colectivo, que no puede trasladar una sola persona. O sea, una sola persona no puede acompañar a esa persona con discapacidad, tienen que ser dos como mínimo. No asisten a las escuelas si no tienen el transporte. Claro. Y los transportes están recortando cada vez más los servicios y los pases, digamos, porque son como adjudicados por cantidad de pases por semana, porque el mismo problema que están teniendo los prestadores, los profes de educación especial, las obras sociales, también lo tienen los transportistas. Parte de la ley de emergencia, una parte importante responde a la necesidad de los transportistas, y los chicos no van a la escuela, porque los padres priorizan la rehabilitación o priorizan que vaya a kinesiología y priorizan que vaya a kinesio respiratoria si es un chico que tiene un problema de vía respiratoria, o un chico con parálisis cerebral o con espasticidad o EGNO, que son por ahí como los nombres que de la patología. No puede expectorar solo, no puede toser, no puede escupir la flema, los mocos. Pueden tener neumonía a repetición porque esos pulmoncitos y todo eso no se mueven por la tos que hace que los expectore. Entonces sí o sí necesita kinesio respiratoria, y no es una vez a la semana, capaz que son 3 veces a la semana. Entonces si la mamá tiene que pensar, le llevo a la escuela especial o le llevo a kinesio respiratoria, y le lleva a kinesio respiratoria. Entonces a la escuela no va. Claro. O sea, son como si vos te pones a pensar en lo micro, es terrible. Totalmente. Bueno, ni hablar de la alimentación, ni hablar de que le quitan la pensión y después los padres tienen que a veces judicializar para que le vuelvan a otorgar la pensión. Esto ya lo vivimos en gobiernos anteriores, niños, no sé, con diagnósticos que no se les va a modificar, con un diagnóstico genético, que la discapacidad no se va a modificar en el resto de su vida. Sin embargo, le sacan la pensión para hacer una auditoría para ver si de verdad necesita la pensión, y esos 3 meses, 4 meses, 5 meses, la familia no percibe ese ingreso que es bajísimo, es mínimo, pero que les permite comprar la leche quizás, o llevarla a la fonoaudióloga, pagar alguna cosa extra, o a veces es algo central en las familias. Y después después le volvieron a dar la pensión
porque sí, es verdad, necesitaba, y esos 5 meses, 6 meses que no tuvo, ¿qué pasó? Claro. La angustia, la ansiedad, la preocupación de los padres, y la escuela es un sostén muy fuerte para eso. Uh-huh. La escuela con sus equipos, las escuelas estatales cumplen una función social muy importante de sostén, de acompañamiento a las familias, de tejer redes, de decir, Uh-huh. mira mamá, llévale al CAP que está cerca de tu barrio, que hablamos y te van a atender, llévale a tal lugar, pedimos el turno, te conseguimos el turno, eso lo hacemos todo el tiempo en la escuela. Esa cotidianidad que no se dimensiona, ¿no? Cuando... Exactamente, pero eso solo no es uh-huh. suficiente. Totalmente. Necesitas un Estado. Fabiana, bueno, te agradecemos un montón este tiempito aquí para ayudar también a pensar, porque abríamos el programa con esa postal tan degradante y que también nos ofende y nos debería ofender un poco más, que era la Gendarmería y la Policía Federal arremetiendo contra sillas de ruedas, contra... Eso nos debe indignar. Eso es lo que yo uh-huh. digo, nos tiene que indignar, les tenemos que interpelar, nos tiene que interpelar a nosotros como sujetos. ¿Qué hacemos nosotros para llegar a esto? Sí, totalmente. Bueno, Fabiana, mil gracias por este tiempo. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, gracias. Hasta luego. Fabiana, sí.